Siempre he sido una persona de familia. Crecí en un hogar tradicional, donde los valores de respeto, unión y lealtad eran la base de todo. Mi nombre es Clara, y cuando esta historia comenzó, tenía 33 años, en una etapa de la vida que parecía ser todo lo que siempre soñé. Tenía un marido maravilloso, con quien me casé a los 25, y una vida estable. Nuestra relación era apegada a lo que muchos llamarían cómoda, pero yo prefería llamarla segura. Ya teníamos una casa, 2 perros, y el trabajo estaba en su ritmo. Nunca hubo motivos para cuestionar la felicidad que tenía a su lado, Marcos. Estábamos juntos desde hacía más de 7 años, y la vida parecía buena. Me despertaba todos los días con una sensación de tranquilidad, con las rutinas definidas. Yo trabajaba en una oficina de contabilidad. Él era gerente de una empresa de tecnología, y así, con el tiempo, nuestros días parecían pasar siempre de la misma manera. Todo era predecible y cómodo. No era un matrimonio apasionado, pero era estable, sin grandes problemas. Nunca podría imaginar que todo eso estaba a punto de cambiar, pero fue al principio de ese año que algo comenzó a molestarme, aunque no sabía exactamente qué. Marcos empezó a alejarse poco a poco, a estar más distante. Al principio, pensé que era algo relacionado con el trabajo. Las reuniones se volvieron más frecuentes, los compromisos más largos, y, por más que él intentara justificarlo, mi intuición me decía que algo estaba diferente. Los pequeños cambios en su comportamiento empezaron a inquietarme. Ya no hablaba tanto sobre su día. Su mirada no era la misma cuando nos mirábamos. El silencio entre nosotros aumentaba. Comencé a preguntarme, ¿seré yo? ¿Estoy exigiendo demasiado? ¿Ya no me ama más? Me veía perdida en pensamientos e inseguridades, tratando de entender qué estaba sucediendo. Pero, al mismo tiempo, me aferraba a la idea de que el amor verdadero es algo que se construye todos los días. Quería creer en eso, que el matrimonio podría pasar por fases y que de alguna manera eso se resolvería. Fue en una noche de viernes, después de un largo día de trabajo, que la situación alcanzó un punto crítico. Estaba en la sala de estar, sola, viendo una película cualquiera para intentar escapar un poco de la tensión que me dominaba. Marcos había llegado tarde, como de costumbre, y estaba visiblemente cansado. La sensación de distancia parecía crecer cada vez más. Entró en la sala sin decir una palabra, simplemente pasó junto a mí y se sentó, en el sofá, tomando su celular enseguida. Era como si estuviera en otro lugar, en un universo paralelo al mío. Yo seguí mirando la pantalla, pero todo lo que podía escuchar era el sonido de su celular siendo manipulado, y eso me molestaba más de lo que quería admitir. Esa era la primera vez en semanas que me sentía tan desconectada de todo. Traté de iniciar una conversación, algo simple, pero su respuesta fue fría y sin entusiasmo. Algo dentro de mí ya estaba gritando que esto no estaba bien, pero al mismo tiempo, dudaba. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que estoy paranoica? Pensaba. Quería creer que todo pasaría, que esa fase extraña se resolvería con el tiempo. Pero una sensación de vacío e inseguridad me invadía cada vez más. A la mañana siguiente, él se fue al trabajo más temprano de lo usual, y yo me quedé en casa, con la cabeza a mil. Pasé el día tratando de racionalizar todo, tratando de entender dónde cometimos el error, dónde fuimos perdiendo la conexión. Cuando él regresó al final del día, estaba decidida a confrontarlo. Ya no podía ignorar las señales, ni pensar que estaba siendo dramática. Algo no estaba bien, y necesitaba saber qué era. Cuando entró por la puerta, con esa sonrisa forzada, una parte de mí se llenó de ira y tristeza al mismo tiempo. No parecía el hombre con el que me casé. Lo miré y le dije, necesitamos hablar. Marcos me miró, visiblemente incómodo.
Ya no era como antes, cuando todo se conversaba y se resolvía con facilidad. Él sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que él lo sabía, pero no había palabras ni miradas sinceras. El ambiente en la casa estaba pesado, y sentía que ese momento no era solo una conversación, sino una necesidad urgente de entender lo que estaba pasando entre nosotros. Se sentó en el sofá, aún con el celular en la mano, y por un momento parecía que se estaba preparando para decir algo. Yo, por otro lado, no sabía si estaba lista para escuchar lo que estaba a punto de decir. La tensión era palpable. Había decidido que no dejaría pasar más una mentira, más un gesto vacío. El dolor que sentía era una mezcla de frustración y miedo. ¿Qué podría decirme que aún justificara todo eso? Fue entonces cuando soltó: Clara, estás viendo cosas donde no hay. Esas palabras fueron como una bofetada en mi rostro. Estaba tratando de negar, desacreditar lo que estaba sintiendo, y eso me hirió profundamente. Sabía que no estaba equivocada. Había notado las señales, pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era la mujer que aceptaba las cosas con la cabeza agachada. Me levanté de la sala y fui al cuarto, con el corazón latiendo acelerado y la mente a 1000 por hora. No sabía qué hacer, ni por dónde comenzar a enfrentar la verdad. Ese silencio, que ya me había angustiado durante semanas, se volvía insoportable. Cuando entró al cuarto, minutos después, ya no había espacio para disimulos. Sabía lo que tenía que hacer, y él también lo sabía. Me senté en la cama, lo miré y le dije: Sé, Marcos, sé que me estás engañando. Se puso pálido, los ojos desorbitados, y por un segundo pensé que iba a decir algo más, una explicación, una disculpa. Pero el silencio continuó. Simplemente bajó la cabeza, y el peso de su silencio parecía más pesado que cualquier explicación. Me sentí estúpida por haber creído que aún podía confiar en él, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba aliviada. No sabía qué vendría después, pero ya no podía seguir viviendo en esa mentira. La rabia y el dolor se mezclaron en una avalancha de sentimientos que me consumían por dentro. Me levanté nuevamente, no soportando más mirarlo. Todo lo que quería era desaparecer de ese lugar, de todo lo que él representaba en ese momento. Salí del cuarto y caminé por la casa, sintiendo los pasos pesados como si el suelo me estuviera hundiendo con cada movimiento. Cada rincón de nuestra casa, que antes tenía tanto significado para mí, ahora parecía vacío y frío. La sensación de estar rodeada de cosas que antes eran un reflejo de mi hogar, pero que ahora ya no me representaban, me asfixiaba. ¿Qué pasó con el lugar que antes estaba lleno de risas, de cariño y promesas? Miré los cuadros en la pared, los muebles que elegimos juntos, y el dolor de darme cuenta de que todo eso ahora solo era un recordatorio de lo que había perdido. Fui hasta la cocina, donde solía preparar las cenas con cariño. Pero ahora, al ver la mesa, solo veía desesperación. Fue en ese momento que me di cuenta de que la primera batalla que debía librar no era contra él, sino contra mí misma. Estaba ante una elección: seguir engañándome, seguir aceptando las migajas de amor que él me estaba ofreciendo, o tomar el control de mi vida y enfrentar lo que fuera necesario para volver a levantarme. Sentía como si estuviera en un torbellino de emociones. El odio, el dolor, la frustración, todo se mezclaba dentro de mí, pero había algo allí, algo profundo, que comenzaba a crecer. Una voz dentro de mí me decía que no dejara que esto me destruyera. No sabía de dónde venía esa fuerza, pero estaba allí, diciéndome que yo era más que eso. Merecía más que esa traición y ese desdén. Me senté en el sofá de la sala y estuve allí un tiempo, mirando por la ventana. La luz del atardecer entraba por la rendija de la cortina, y me sentí como si estuviera sola en el mundo. Pero no de una forma negativa, no de una forma de abandono.
Era como si el universo me estuviera ofreciendo una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Miré mi propia imagen reflejada en el cristal de la ventana y me di cuenta de algo. No estaba derrotada. Aún no. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue buscar ayuda. Sabía que no podía enfrentar esa tormenta sola. Llamé a mi mejor amiga, Leticia, y hablé con ella de una manera que no recuerdo muy bien, como si todo saliera atropellado, pero ella logró calmarme con sus palabras. Fue mi ancla en ese momento. Al escuchar su voz del otro lado de la línea, me di cuenta de que no estaba sola y que existía una red de apoyo a mi alrededor, aunque hasta entonces lo había ignorado. Leticia sugirió que fuera al trabajo, que saliera de ese ambiente, que no me dejara consumir por el sufrimiento y la rabia. Clara, eres más que eso. No dejes que eso te defina. Tienes fuerza dentro de ti. No lo creía al 100%, pero esas palabras plantaron una semilla dentro de mí. Salí de casa, sin mirar atrás, y fui a la oficina, con el corazón apretado, la mente agitada, pero decidida a continuar con mi vida. Ya no quería ser víctima de una situación que no elegí, pero que ahora tenía que enfrentar. En el trabajo, las horas parecían arrastrarse. Trataba de concentrarme, pero el pensamiento de lo que había sucedido siempre estaba allí, observándome. Marcos intentaba llamarme todo el tiempo, pero no contestaba. Necesitaba espacio, necesitaba organizar mi mente y entender qué hacer. Cuando terminó el horario laboral, regresé a casa, pero esta vez, las cosas ya no eran las mismas. La casa ya no parecía mía. Era como si estuviera entrando en un lugar desconocido, y la única certeza que tenía era que todo lo que había construido hasta ese momento se estaba derrumbando. Sabía que la primera decisión importante que tenía que tomar era sobre qué hacer a continuación, y ya no sobre intentar salvar la relación. Ya no sabía quién era él, y mucho menos quién me estaba convirtiendo al seguir en esa relación. Me senté en el sofá, miré a mi alrededor, y sentí que era el momento de hacer algo por mí misma, no por él, no por nadie, sino por mí. Decidí que necesitaba una pausa definitiva. Ya no podía seguir viviendo con la sensación constante de que algo estaba mal, de que no tenía control sobre mi vida. Fue entonces cuando decidí hacer algo por mí misma, sin mirar atrás. Recordé un viejo sueño que había dejado de lado por las responsabilidades y la rutina. Siempre quise aprender a pintar. Nunca tuve tiempo. Siempre me dedicaba al matrimonio, al trabajo y a los amigos. Pero en el fondo, el arte siempre fue un refugio para mí. El siguiente fin de semana, me inscribí en un curso de pintura en acuarela. Era algo simple, pero representaba un nuevo comienzo para mí. La idea de estar frente a un lienzo, creando algo que solo era mío, me daba una sensación de libertad que no sentía desde hace años. Con cada pincelada, me sentía más ligera, más conectada conmigo misma. A lo largo de las semanas siguientes, mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. El dolor de la traición no desapareció de inmediato, pero poco a poco fui aprendiendo a lidiar con él. Con cada nueva técnica de pintura, una capa de sufrimiento se iba deshaciendo dentro de mí. Pintar se convirtió en una terapia, un espacio donde podía expresarme sin juicios, sin miedo a ser entendida o malinterpretada. Empecé a darme cuenta poco a poco de que ya no estaba buscando un perdón, ni una justificación de Marcos. Ya no necesitaba eso. Lo que realmente necesitaba era perdonarme a mí misma, por haberme dejado llevar por una vida que de alguna manera me alejó de mí misma. Durante todo el proceso de superación, empecé a reflexionar sobre lo que realmente quería de la vida y sobre lo que merecía. Marcos, a pesar de intentar varias veces acercarse, ya no formaba parte de mis planes. La confianza que él destruyó no podría reconstruirse por más que intentara. Comenzaba a entender que mi felicidad no dependía de él, ni de nadie. Tenía las herramientas dentro de mí para ser feliz,
y no era una traición la que iba a definir quién era. En el fondo, sabía que ese capítulo estaba llegando a su fin y que estaba lista para pasar la página. Pasaron algunas semanas y comencé a sentirme más fuerte. El dolor de la traición seguía allí, pero ya no era más el protagonista de mi historia. Mi propia narrativa estaba cambiando. Estaba dejando atrás los miedos y la inseguridad que él me había impuesto. Fui haciendo pequeños cambios, pero significativos. Comencé a dedicarme más a mi trabajo, a enfocarme en proyectos personales, a retomar viejas amistades que había descuidado. Comencé a reír de nuevo, como si cada sonrisa fuera una victoria. Una tarde, después de una sesión de pintura, salí a caminar por el parque, y fue allí donde encontré a un amigo de toda la vida, Alex, que me invitó a tomar un café. No era nada más que una charla amistosa, pero allí, en medio de esas palabras relajadas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Conexión. Hablamos de cosas triviales, pero el impacto de eso fue mucho mayor de lo que podría haber imaginado. A veces no nos damos cuenta, pero son los pequeños momentos los que comienzan a reconstruirnos, y eso fue lo que ese encuentro me trajo. La comprensión de que, incluso sola, podía vivir plenamente, sin la necesidad de una relación para sentirme completa. Marcos seguía buscándome. Intentó una vez más justificarse. Mandó mensajes, hizo llamadas, habló sobre arrepentimientos, promesas de cambio, pero, al mirarlo, ya no sentía lo mismo. No sentía rabia, pero tampoco sentía más amor. Ya no era él quien buscaba en mi vida. Ese hombre con quien había soñado, con quien construí una historia, ya no existía en mi realidad. El Marcos, el que me traicionó, era alguien que ya no reconocía, y, en el fondo, sabía que él tampoco me reconocía. Ya no era la mujer que aceptaba todo pasivamente, que tragaba las mentiras para mantener la familia unida. La mujer que me estaba convirtiendo era más fuerte, más consciente de su propio valor, y fue en ese momento que tomé una decisión definitiva. No iba a vivir más en función de algo que no me hacía bien, en una relación que ya no tenía fundamento. Incluso con el corazón roto, sabía que lo mejor para mí era seguir adelante y no mirar atrás. La decisión de terminar con Marcos no fue fácil. No sabía lo que el futuro me deparaba y, sinceramente, me sentía perdida. Pero, al mismo tiempo, había una ligereza dentro de mí que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada día sin él, comenzaba a reconstruirme, a entender que mi felicidad no dependía de estar en una relación, sino de estar en paz conmigo misma. En los meses siguientes, fui cambiando, de adentro hacia afuera. El dolor no desapareció de inmediato, pero aprendí a lidiar con él, a dar espacio a mis emociones, sin que ellas me controlaran. Comencé a salir más, a hacer cosas que me hacían bien, como practicar yoga, meditar e incluso viajar sola a lugares que siempre quise conocer, pero nunca tuve el valor de visitar. Cada viaje, cada nueva experiencia, me mostraba cuánto aún tenía por vivir y conquistar. Y no estaba huyendo de algo, me estaba encontrando. Esas pequeñas aventuras sola me enseñaron la importancia de estar bien conmigo misma antes de estar bien con los demás. También comencé a acercarme más a mi familia, especialmente a mi madre. Ella siempre me decía que la vida estaba hecha de nuevos comienzos, pero nunca había entendido completamente lo que eso significaba hasta ese momento. Cuando le conté todo lo que había sucedido, me miró a los ojos y me dijo: «Clara, siempre has sido fuerte, pero ahora eres más fuerte que nunca. Y eso es lo que importa». Ya no necesitaba a alguien a mi lado para sentirme completa. Aprendí, de la manera más dolorosa, que la verdadera felicidad está dentro de nosotros mismos. Fue a partir de este viaje de autodescubrimiento
que comencé a darme cuenta de que la superación no está solo en dejar atrás a una persona o un evento negativo, sino en descubrir todos los días quién eres realmente. Y con eso, comencé a enamorarme de mí misma. De nuevo, me amaba por la fuerza que encontré, por el coraje de seguir adelante, por la resiliencia que estaba creciendo en mí. Con el tiempo, fui aprendiendo a ver la vida de una forma diferente. Ya no como una secuencia de eventos que ocurren por casualidad, sino como un viaje lleno de oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Miré hacia atrás y me di cuenta de que, incluso con el dolor que llevaba, había una belleza en eso. No había perdido, había ganado. Gané la oportunidad de conocerme mejor, de descubrir quién era más allá de la etiqueta de esposa, más allá de la dependencia emocional que tenía. A partir de ese momento, comencé a tomar decisiones que estuvieran más alineadas con mi esencia. Comencé a rodearme de personas que me impulsaban hacia el bien, que me apoyaban y no me hacían sentir inferior o menos capaz. Poco a poco, los pedazos rotos de mi vida comenzaron a encajar de nuevo, pero esta vez, de una manera mucho más sólida, más genuina. Cada nueva decisión que tomé fue una afirmación de mi amor propio, de mi valentía y de mi capacidad de ser feliz por mí misma. También me di cuenta de que la vida, muchas veces, nos da un empujón para seguir el camino que es mejor para nosotros. La pérdida de algo tan importante como una relación fue, para mí, la mayor lección de todas. Y fue allí, en ese dolor y vacío, que comencé a entender que no necesitaba temer al cambio. No estaba siendo débil, como muchos podrían pensar, sino que en realidad estaba siendo increíblemente fuerte al tomar decisiones difíciles. El proceso de superación fue largo, pero no me arrepiento de nada. Cada lágrima, cada momento de duda, me hizo la persona que soy hoy. Y hoy, mirando hacia atrás, veo que lo que más importa es nuestra capacidad de levantarnos. Aunque el camino parezca oscuro al principio, la luz que viene después es más brillante de lo que jamás imaginé. Soy mi propia heroína, y el mejor capítulo de mi vida está apenas comenzando. El tiempo, como siempre, se encargó de mostrar que, después de toda la tormenta, viene la calma. Las cicatrices emocionales que llevaba no desaparecieron de la noche a la mañana, pero aprender a vivir con ellas se convirtió en una habilidad. Ya no eran más un peso, sino un recordatorio de que pasé por un viaje de autodescubrimiento, liberación y sanación. Con cada nuevo paso, con cada nueva experiencia, me sentía más empoderada, más dueña de mi vida. Empecé a ver el mundo con otros ojos, con una nueva perspectiva, como si finalmente hubiera quitado los velos de la ilusión. Me permití, de manera genuina, ser quien soy, sin miedo a ser rechazada o incomprendida. Y lo más importante, comencé a darme cuenta de cuánto mi valor nunca estuvo atado a otra persona. Antes, pensaba que la validación del otro era esencial, pero ahora sé que la única validación que necesito es la mía. Fue un proceso transformador, que me sacó de una zona de confort emocional y me empujó hacia la verdadera libertad. Los meses que siguieron fueron de mucho aprendizaje. Viajé a algunos lugares sola, conocí nuevas culturas, me conecté con personas que compartían los mismos ideales de crecimiento personal. En cada viaje, dejaba atrás un trozo más del miedo que aún habitaba en mí. No fue un proceso lineal, como muchos imaginan. Hubo momentos de duda, de recaídas emocionales, donde la nostalgia de Marcos y el dolor de la pérdida me sorprendieron. Pero con el tiempo, esos momentos se hicieron cada vez más espaciados y los buenos recuerdos fueron quedando atrás, dando paso a nuevas experiencias. Poco a poco, mi corazón se fue fortaleciendo, se fue volviendo más entero, hasta que un día me di cuenta de que ya no cargaba más con el dolor de la traición. Había sido una etapa importante en mi vida, pero ahora era solo un recuerdo distante, sin el poder de herirme. Y, finalmente, entendí.
No eran las situaciones las que determinaban quién era, sino la forma en que elegía reaccionar ante ellas. Fue entonces que, al mirar hacia atrás, me di cuenta de que la superación no había sido sobre encontrar un nuevo amor o llenar el vacío con algo o alguien. Se trataba de encontrar mi propia fuerza, de descubrir lo que era capaz de hacer sin depender de nadie para darme valor. Ya no necesitaba la aprobación de Marcos ni de nadie más para sentirme completa. Mi viaje de superación fue, en realidad, un viaje de autoconocimiento. Me reconecté con las cosas que realmente importaban para mí. Descubrí pasiones e intereses que estaban enterrados bajo años de rutina y relaciones. Volví a hacer cosas que me hacían feliz: pintar, escribir, bailar, viajar e incluso dedicarme al autodesarrollo. Ya no busqué llenar el vacío con algo o alguien externo. El vacío que existía antes se transformó, poco a poco, en espacio para lo que realmente importaba. Hoy, sé que puedo ser feliz conmigo misma. Sé que puedo ser la protagonista de mi propia historia. Y lo más importante de todo, aprendí a perdonarme. Me perdoné por haber permitido que mi autoestima estuviera basada en algo que no era verdadero. Me perdoné por haberme perdido en una relación que me hizo olvidar quién realmente soy. Y, lo más importante, perdoné a Marcos. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía la paz de no cargar con el peso del rencor. Perdonar no significaba olvidar lo que hizo, sino liberarme del dolor que causó. Fue un proceso doloroso, pero al mismo tiempo, liberador. Cuando logré perdonarlo de verdad, fue como si una carga invisible se hubiera quitado de mis hombros. Ya no necesitaba revivir el pasado, ya no necesitaba definirme por lo que sucedió. Estaba en paz. Finalmente, era dueña de mi propia felicidad. Hoy, mi vida es un reflejo de lo que soy ahora, y no de lo que era antes. Ya no soy la mujer que aceptaba cualquier migaja de amor, o que se conformaba con vivir una mentira para mantener las apariencias. Aprendí que el amor propio no es algo que se conquista de un día para otro, sino un proceso continuo de aprendizaje, autodescubrimiento y, sobre todo, perdón. No soy perfecta y aún enfrento desafíos, pero ahora, cada desafío es una oportunidad para crecer y convertirme en una mejor versión de mí misma. Lo que aprendí, y que me gustaría que todos supieran, es que nuestra fuerza viene de adentro. No necesitamos a nadie para ser completos, porque ya somos completos por nosotros mismos. El proceso de superación nunca es fácil, pero puedo decir con certeza que, hoy, soy agradecida por todo lo que viví, porque eso fue lo que me moldeó. Hoy, el dolor ya no existe de la misma manera, pero las lecciones que me dejó son las que me guían. Y ahora, miro al futuro con confianza, sabiendo que no importa lo que pase, soy capaz de enfrentar cualquier cosa. Mi historia es mía, y solo yo puedo escribir el próximo capítulo. Si pudiera dar un consejo a alguien que está pasando por una situación similar, sería: no tengas miedo de perderte para encontrarte. Veces, necesitamos pasar por un caos interno para reconstruirnos. Y aunque todo parezca perdido, recuerda, tienes una fuerza que ni siquiera sabes que posees, y es esa fuerza la que te llevará a la próxima fase de tu vida. Permítete sentir el dolor. Permítete vivir la pérdida. Pero no te permitas vivir en un lugar donde no te reconoces. Cree en ti, incluso cuando todos a tu alrededor duden. Soy la prueba viva de que, cuando te pones en primer lugar y tomas las riendas de tu vida, la superación ocurre y la felicidad se convierte en una elección tuya. No dejes que nadie te lo arrebate.